Eh, Buenos días a todos, todas y todes. Esta mañana nos acompaña Ana Belique, a quien la profesora Aurora Vergara Figueroa y es ministra de Colombia en Educación, y yo, Alfa Judith Orozco Herrera, psicóloga y miembro de la Fundación FOR en el proyecto Global Anti-Blackness, estaremos entrevistando el día de hoy. Ana María Belique, para quienes no la conocen, es cofundadora y líder de Reconocido, una red que moviliza y empodera a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en la lucha por la igualdad y los derechos a la nacionalidad y la no discriminación racial. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue estudiante en la Universidad de Columbia en el periodo del 2002 al 2003 en el programa de Derechos Humanos. Su activismo se ha centrado en la lucha por la restitución del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, así como en promover el empoderamiento de la población dominicana de ascendencia haitiana en los batallos. Fundó la iniciativa de Muñecas Negras República Dominicana, que es un espacio de aprendizaje para romper los patrones impuestos a las mujeres negras en la República Dominicana y fortalecer así su identidad como afrodescendiente. Ana María Belique ha visitado diversos espacios internacionales donde pone en contexto la realidad de las dominicanas y los dominicanos de ascendencia haitiana, los derechos humanos y el proceso de desnacionalización y apatridia. Coordinó la publicación de los libros Nos cambió la vida y Somos quien somos, que documenta las historias de vida de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la desnacionalización y el racismo en la República Dominicana. También es autora del libro infantil La muñeca de Diula y nos acompaña hoy para hablar y discutir sobre el tema o la situación de apatricidio y nacionalización que viven las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Esta entrevista será difundida en el marco del lanzamiento de la red el 28 de octubre en la ciudad de Cali, Colombia. Así que, profesora Ana Belique, recibe un cordial y caluroso saludo de parte nuestra y de parte del proyecto y del equipo por Global Anti-Blackness. Para nosotros es un placer que usted haga parte de la red en contra del racismo antinegro y en pro de la justicia racial. Bienvenida. Muchísimas gracias. El placer es mío. Es un gran honor, pues, ser parte de esta iniciativa y me alegra mucho que no solo mi presencia acá no es solo como personas negras, sino trayendo la voz de miles de dominicanos que están viviendo una situación concreta relacionada con la antinegritud global. Y en ese sentido, Ana, nosotros nos gustaría saber para quienes no están familiarizados con la situación de apatricidio y desnacionalización en la República Dominicana. Nos gustaría saber, para el caso de la República Dominicana, cuál ha sido la dinámica o el discurso que históricamente ha fortalecido estas prácticas sistemáticas de desnaturalización, apatricidio, racismo en el contexto dominicano. Bien, pues muchas gracias por la pregunta, que puede tener respuestas un poco largas, pero Claro. cortas también. Nuestro país, República Dominicana, es una isla que comparte con Haití. Son dos países en una misma isla y las dinámicas históricas políticas entre ambas naciones ha hecho que se hayan desarrollado pues de maneras muy diversas. República Dominicana tomó su independencia de Haití y desde a partir de ese hecho siempre ha existido una élite en la República Dominicana que ha buscado la manera de distanciarse de lo que es Haití por todo lo que representa y lo que ha representado históricamente. En ese sentido, la identidad dominicana se ha venido construyendo a través de los tiempos como
un rechazo hacia lo haitiano. Soy dominicano porque no soy haitiano. Y esto es parte del legado colonial que nosotros tenemos como nación, como isla, en el sentido de que Haití fue una de las colonias francesas que más duramente vivió todo el proceso de la esclavitud. Sin embargo, la República Dominicana, al ser colonia española, tal vez no vivió en la misma intensidad los efectos del colonialismo y de esclavitud, pero eso no quiere decir que no se haya vivido, no se haya vivenciado. Sin embargo, al día de hoy, en el imaginario dominicano existe de que los que fueron esclavos fueron los haitianos, fueron los negros del lado oeste de la isla, no los del lado este. Y esto ha permanecido hasta el día de hoy al punto de que es difícil hablar de negritud en la República Dominicana y mucho menos de antinegritud porque no hay una conciencia colectiva de reconocerse como afrodescendientes, de reconocerse como personas que también vivieron los efectos de la esclavitud. En la República Dominicana, como muchos otros países de Latinoamérica, vivieron lo que fue la mezcla de las razas. Sin Ujú, embargo, yo creo o veo que exaltar el tema de las mezclas de las tres razas que conforman nuestras naciones, muchas veces lo que hace es menospreciar los efectos del colonialismo. En ese sentido, se evita hablar de discriminación racial y se dice no podemos ser racistas porque también tenemos herencia africana, pero eso en la práctica no es real. El hecho de que usted sea descendiente de africano no quiere decir que le quite lo racista. Y lo que está pasando en la República Dominicana hoy con los dominicanos de ascendencia haitiana es un efecto de esta construcción social que se ha hecho. Dominicana nunca ha querido verse como un país negro. Por lo tanto, la presencia de inmigrantes haitianos en la República Dominicana se ha promovido como una amenaza hacia la identidad dominicana. Y el nacimiento de hijos de inmigrantes haitianos en la República Dominicana se ha visto doblemente como una amenaza porque ya no solo se trata de inmigrantes, sino también de personas que nacen en el país, que tienen o que deberían tener los mismos derechos que cualquier otro nacional y por lo tanto podrían acceder a espacios de poder. Entonces, todo este ujú. proceso de desnacionalización, de apatridia, es parte del juego político para impedir o limitar que personas con características haitianas puedan llegar a espacios de poder. Y un ejemplo muy claro, nosotros lo podemos ver en el 1994, cuando un dominicano de ascendencia haitiana, una persona negra, intentó ser presidente del país. Fue uno de los más grandes líderes políticos que nosotros hemos tenido en nuestra historia nacional. Sin embargo, a pesar de que ganó las elecciones, no le fue posible, no se la reconocieron e hicieron todas las trampas posibles para quitarle este derecho. ¿Por qué? Porque en Dominicana se concibe como que no se puede permitir que una persona de ascendencia haitiana pueda llegar a esa esfera del poder. Y el proceso de desnacionalización y apatridia en cierta medida busca justamente eso, que aunque puedan permanecer en el país, no tengan acceso a los mismos derechos que cualquier otro dominicano. Y en ese contexto, Ana Belique, ¿cómo ubica eh, la, la desnacionalización y el apatricidio en Dominicana en relación al proyecto de la antinegritud global, que de esos hace parte pues el enfoque la proyección de nuestra red? ¿Cómo lo Sí, ubicaría usted ahí en ese proyecto global mundial de antinegritud? sí, bueno, como lo he explicado un poco en mi primera intervención, creo que lo que está pasando en la República Dominicana con los desnacionalizados o los hijos de inmigrantes haitianos no se escapa de esta visión global que hay sobre Haití y la negritud. El mundo no le ha perdonado a Haití el haber sido el primer país de negros
tomar su libertad, abolir la esclavitud y decidir ser independientes. Y yo creo que lo que estamos viviendo los descendientes de haitianos en la República Dominicana y a través de toda América es parte, es un efecto de esta misma hazaña, de esa osadía Ujú. que tuvieron las personas negras en el territorio haitiano de querer ser libres, de querer ser independientes y de ser reconocidos como personas, ser reconocido en su dignidad de seres humanos. Lo que está pasando en la República Dominicana actualmente es todo lo contrario. O sea, son leyes que se están creando para no solo quitar derecho, pero también deshumanizar. Actualmente lo que vemos que está pasando es que no se está viendo a la persona migrante, a la persona negra y al dominicano de ascendencia haitiana como una persona digna de ser reconocida en todas sus dimensiones, en todos sus derechos. Entonces, en ese sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo la osadía de emitir una decisión no solo que afecta a miles y miles de personas, sino que lo hace de manera retroactiva. Cuatro generaciones, más de cuatro generaciones de personas Usted se está fueron refiriendo a la sentencia 168 del 2003. exactamente, que Exacto. ahora en el 2023, en el 2024 se cumplen 10 años desde que fue emitida esta decisión. Entonces, esto que desnacionaliza de manera retroactiva a más de cuatro generaciones de personas es una decisión que sigue latente, que sigue ahí, que sigue vigente, sigue afectando la vida de miles y miles de personas. ¿Y cómo esto se conecta? Bueno, cómo en nuestro hemisferio, en el siglo XXI, podemos permitir que un Estado de manera racista pueda decidir sobre la vida de miles y miles. O sea, creo que si no fuera por la complicidad de estos, de estos supremacistas que promueven Ujú. este tema del racismo antinegro, no fuera posible. O sea, hemos visto cómo en muchas otras situaciones han habido movilizaciones generales, movilizaciones mundiales, en donde estados han tomado parte de causa de grupos de otros estados. Sin embargo, con el caso de la República Dominicana, con Es el caso de distinto. los descendientes de inmigrantes, no se ha dado de manera tal. Por lo tanto, creo que República Dominicana siempre ha buscado esa manera de distanciarse, pero también yo creo que ha sido instrumentalizada como una manera de ejecutar aquello que los grandes estados no han podido ejecutar en contra de Haití. Y en ese sentido creo que las leyes, las prácticas que se utilizan en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana en la República Dominicana es una clara manifestación de cómo el racismo antinegro y cómo la antinegritud de manera global puede eh, concretizarse en una práctica, en un estado, en un espacio, territorio específico. Y en ese sentido, ¿qué medidas o qué acciones de movilización, de judiciales o constitucionales, o para revertir esa, o hacer contrapeso a esa sentencia, el pueblo negro de ascendencia, de ascendencia haitiana en la República Dominicana ha tomado? ¿Cuáles han sido para quienes no conocen o están familiarizados? Podemos hablar de eso. Sí, mira, el hecho de que hayamos llegado a la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 es una muestra de las acciones que desde la sociedad civil se fueron tomando para contrarrestar esto. Lamentablemente, el Estado dominicano ha utilizado los mecanismos legales que ellos tienen. Dicen por ahí que el que hace la ley hace la trampa. Claro. Entonces, las leyes no siempre representan el mayor bienestar de las personas. No siempre se instrumentalizan para beneficiar. Y en este caso, la Constitución Dominicana fue modificada en el 2010 justamente para permitir o para impedir que hijos de personas inmigrantes
en situación irregular, como ellos dicen, pudieran acceder a la nacionalidad dominicana, a pesar de que en la República Dominicana prevalecía el jus solis. En esa Ujú. modificación del 2010 se cambió el jus solis y se Ah, condicionó. Existe jus solis, pero está condicionada y se dice que si tú eres hijo de inmigrante en situación irregular, tú no tienes derecho a la la nacionalidad nacionalidad. dominicana y que cualquier migrante irregular es considerado en tránsito. Ustedes pueden creer que mi mamá con más de 50 años en el país, si está en condición irregular, para los fines de las leyes dominicanas, está en tránsito. O sea, es un tránsito eterno. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Como una manera de justificar que usted no es dominicana, que usted no es dominicano porque sus padres están en tránsito. Entonces, esta transitoriedad la llevaron a la Constitución del 2010 y esto mismo fue lo que hizo la sentencia del 2013. Dijo, todo aquel hijo de inmigrante en situación irregular no es dominicano desde el 1929 Ujú. hasta el 2007. O sea, es una aberración jurídica, es una aberración total. ¿Por qué? Porque usted está trasladando una modificación de una situación legal de ahora al pasado y está aplicándolo de manera retroactiva. Es decir, que aunque yo nací antes de esta nueva constitución del 2010, legalmente me han aplicado a mí esta decisión. No solo a mí, sino imagínense si mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos hubiesen sido dominicanos, también se les hubiese aplicado a ellos. Y frente a eso, el mundo no puede quedarse callado, porque señores, estamos hablando de más de 200.000 personas afectadas, más de 4 generaciones de personas que han sido afectadas. Entonces, partiendo con la pregunta inicial que usted me hacía, Sí. fuimos a los tribunales, hemos ido a los tribunales. De hecho, yo tengo mi propio caso desde hace más de 10 años en los tribunales del Estado Dominicano, partiendo por cada una de las etapas, desde primera instancia, segunda instancia, Suprema Corte, Tribunal Constitucional. Hace más de 10 años yo estoy batallando para preservar mi acta de nacimiento Ujú. como dominicana, para preservar mi primer documento. ¿Por qué? Porque después del 2013, a pesar de que hicieron una ley que dice que esa ley sería para restituir a la nacionalidad, ellos no restituyeron la nacionalidad. Ellos nos naturalizaron. Y la naturalización, no sé si en otros países pasa lo mismo, es solo para inmigrantes, personas que llegan, que Ujú. viven y que después de un tiempo quieren Entonces, convertirse. sí, sí, Yo no renacer. tengo por qué naturalizarme porque nací en ese territorio, cuando las leyes de ese territorio decían que por nacer allí yo era Cierto. dominicana. Pues no, ellos me retiraron mis documentos. Me retiraron, me cancelaron el derecho a la nacionalidad. Y en el 2015 decidieron inscribirme nuevamente en otro registro civil y decir que yo nunca fui dominicana, que me dieron la nacionalidad dominicana por error y que ahora ellos están subsanando ese error. Y la manera de subsanar dicho error es inscribiéndome de nuevo. Porque para la élite gobernante de este momento, ellos entienden que es a partir de ahora que yo soy dominicana, que antes no lo era. Esas son las aberraciones que están pasando en el Estado Dominicano y que legalmente se están permitiendo y que políticamente no han tenido como ese nivel de confrontación. Sí. Y frente a esto, muchos estados, yo entiendo que especialmente la comunidad negra a nivel global, muchas personas sencillamente no entienden lo que está pasando. Pero muchas personas sencillamente no les importa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las situaciones no nos afectan de manera directa o no las entendemos o no buscamos entenderla, ni mucho menos actuar. Y es una de las cosas que yo esperaría, pues, que desde este espacio global se pudiera promover, entender lo que está pasando con nuestra población de manera específica
eh, porque no tenemos un Estado que nos reconozca, que nos defienda. República Dominicana nos niega un derecho, Haití no nos reconoce. Y frente a todo esto, ¿qué pasa con la vida? Yo no quiero terminar sin decir que cuando tú no tienes derecho a tu nacionalidad, tú no tienes acceso a un documento de identidad. Y no tener el acceso a un documento de identidad te priva de muchas cosas. No solo de poder estudiar, de poder viajar, de poder abrir una cuenta de banco, de poder tener un trabajo digno, sino que seguridad también te social. convierte en mano de obra barata. Exacto, También víctima de de todo. situaciones, Pero sí, entonces, hoy en día, en estos últimos 5 años, lo que está pasando es que personas dominicanas que nacieron y viven en la República Dominicana, por no tener documento, tienen que vivir escondidas. Viven con miedo de salir a la calle. ¿Usted sabe claro, por qué? Porque la policía migratoria cada día, constantemente, está en la calle arrestando a personas negras que ellos presumen que son sí, haitianas entiendo. porque son negras. Y si usted es negro y no tienes cómo mostrar tu cédula de identidad dominicana, de que tú no eres extranjero, de que tú no eres indocumentado y de que tú perteneces a este país, lamentablemente por tu color de piel, ellos te van a arrestar y te van a llevar al centro de retención de inmigrantes para posteriormente enviarte a Haití. Eso es lo que está pasando cada día. Arrestan, detienen y expulsan a miles y miles de ciudadanos dominicanos por no tener acceso a, a un Una documento de vida. identidad. Y no tienen cómo tenerla, porque no la tienen. No es porque ellos no quisieran, es que el sistema ha cerrado todas las puertas. No existe manera de que una persona nacida en Dominicana que no tiene acceso a ningún otro documento de ningún otro país pueda decir, voy a regularizar mi situación. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? No existe. Desde la pandemia cerraron todos los canales existentes y el nuevo gobierno no ha hecho absolutamente nada y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a ellos no No les le interesa. conviene. No les Entiendo. interesa. Ana, y en ese sentido, para finalizar, eh, ¿cuál sería el llamado urgente y de manera radical a actuar para enfrentar esta situación y denunciarlo públicamente o internacionalmente en el marco de este lanzamiento de la red que va a ser el 28 de octubre en un evento súper importante con muchas personalidades alrededor del mundo que la pueden escuchar, que es el de la COP 16 en la ciudad de Cali, Colombia? ¿Cuál sería el llamado de Ana Belique como mujer negra, como mujer de ascendencia dominicana, de ascendencia haitiana, nacida en Dominicana, que ha sido también víctima de este sistema y este flagelo de la antinegritud, que ha sido también desnacionalizada? ¿Cuál sería su llamado radical y firme a enfrentar este flagelo a nivel, para que todos y todas tomemos parte y acción sobre esta situación que no se puede permitir? Y siendo usted parte también de la red, ¿qué esperaría pues de los miembros o de todos nosotros en relación a un apoyo, a cobijar y a aportarle a esta situación, a contrarrestar esta situación? Ujú. Sí, bueno, en primer lugar, que puedan entender que esto no se trata simplemente de una situación aislada de un pequeño grupo en algún parte del Del- hemisferio americano. Y que así como muchos países se levantaron y dijeron, no vamos a tolerar el apartheid en Sudáfrica en aquellos años, yo quiero que ustedes entiendan que esto es lo mismo que está sucediendo en la República Dominicana hoy. Y por lo tanto, así como usted mostró solidaridad hace unos años en contra del apartheid de Sudáfrica,
¿Por qué hoy la República Dominicana le es indiferente? ¿Por qué hoy la situación de las personas descendientes de haitianos en la República Dominicana le es indiferente si estamos viviendo la misma realidad? La misma realidad. Entonces, yo entiendo que los estados, y debemos de buscar la manera de exigirle a nuestros estados tomar acciones ejemplares en contra de lo que está pasando en la República Dominicana. No podemos continuar con relaciones bilaterales de maneras tan abiertas y amistosas sin tomar en cuenta que hay unas situaciones de violaciones de derechos humanos que están sucediendo. Yo pienso que los estados, entre los estados, hay manera eh, de obligar a Ujú, que la República Dominicana tome acciones reales y efectivas para la protección de los derechos de la nacionalidad, los derechos humanos de las personas dentro de su territorio. Yo pienso que cuando muchos de nuestros estados están haciendo acuerdos bilaterales, deben de existir cláusulas. Los estados deberían de poder decir, mira, vamos a hacer negocio con usted, vamos a abrir nuestro territorio a que ustedes hagan negocios acá, pero tenemos una cláusula y estos tenemos que buscar la manera de respetarlo, porque yo pienso que si la República Dominicana no siente que tiene una consecuencia lo que está haciendo, más allá, y que tiene una consecuencia internacional, que hay un mundo afuera que lo está mirando, que lo está obligando a tomar medidas, a cambiar sus actitudes, nunca lo va a hacer. Y ujú, yo pienso que nuestras organizaciones, los espacios internacionales desde los cuales participamos, pueden ejercer esa fuerza, pueden tomar esta iniciativa de hablar con sus representantes, hablar con las empresas que hacen negocio, que hacen para que estas cláusulas puedan existir como una manera de presionar. Porque hoy en día vivimos en una sociedad interconectada, no vivimos aislados. Por lo tanto, si usted viola los derechos humanos de alguna manera, usted no puede andar por el mundo hablando como que si nada estuviese pasando. República Dominicana hoy hace parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y para nosotros es una gran vergüenza que un país que prácticamente a diario mata a un haitiano en las redadas migratorias, cada día recibimos informaciones, videos de cómo los agentes de migración golpean, maltratan e incluso matan a inmigrantes haitianos y no pasa nada. O sea, estamos conectados para una cosa, pero para la otra no. claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un poco más de presión para nuestros estados? Para que el Estado dominicano lo haga. Pero desde la sociedad civil tenemos un rol fundamental que ejercer también. Desde en la República Dominicana, el movimiento reconocido, que es el movimiento desde el cual yo milito, tenemos varios años que no podemos realizar actividades pacíficas de manera pública, Ujú, porque grupos ultranacionalistas se han encargado de amenazar, agredir y boicotear cada una de nuestras actividades, al punto de que para nuestra seguridad física hemos tenido que optar por minimizar nuestra visibilidad. Eso no puede claro. ser permitido. Y esto se permitió durante muchísimo tiempo en la República Dominicana, al punto de que hoy ya no solo nosotros estamos amenazados, sino también otros colectivos, como los LGBT y las mujeres que militan por el derecho al aborto. Por lo tanto, cuando comenzaron con nosotros, todo el mundo fue indiferente, todo el mundo se quedó callado. Pero ahora que ven que ya no es solo el tema de los haitianos, el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, la que es atacada, pues ahora hay un poco más de sensibilidad. Sin embargo, yo pienso que desde la sociedad civil a nivel nacional e internacional hay mucho que se puede hacer para ayudar a hacer presión, a generar conciencia. Desde la academia hay que seguir buscando la manera, porque no es lo mismo cuando reconocido como movimiento social habla, que cuando una universidad hace una investigación científica y la comparte. O sea, el accionar, la manera en que puede llegar
o a los espacios en donde puede llegar esta información es muy diferente a donde llega lo que dice o hace el movimiento reconocido. Pero si podemos, porque si podemos hacer acciones conjuntas, mucho más. Sociedad civil, movimientos sociales, academia. ¿Por qué? Porque es una manera de darle más visibilidad a la lucha y de empoderar a las personas. Yo quiero que ustedes recuerden, estamos hablando de personas que no tienen acceso a la documentación. Por lo tanto, el acceso a la educación es un privilegio. No tenemos acceso. No hay manera. Después de que usted termine el octavo grado de la primaria, de la básica en la República Dominicana, como si usted no tiene documento de identidad, usted no puede seguir. O sea, estudiar, acceder al conocimiento es un privilegio que no todos tenemos en la República Dominicana, y mucho menos si usted es de origen haitiano. Te van a decir las autoridades, no, pero la educación es gratuita en la República Dominicana. Incluso tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es gratuita. Pero si usted no tiene documento, ¿cómo usted va a poder acceder a esto? Entonces, desde la academia, si desde la academia se pueden hacer como tener iniciativas que por un lado ayuden a visibilizar lo que está pasando, hacer estudios científicos, pero por otro lado también ayudar a empoderar a esta masa de personas que está ahí, que está joven, porque estamos hablando de gente mayoritariamente joven, con muchas capacidades, pero capacidades que no han sido desarrolladas por las limitaciones, no solo económicas, no solo física, sino de impedimentos del propio Estado, que no permite que nos desarrollemos como personas plenas en la sociedad dominicana. Entonces yo pienso que desde ahí, desde las iglesias también, si alguno de nuestros movimientos son Claro, parte de algunas, señores, las iglesias en la historia convocan. dominicana han hecho un papel muy importante en la movilización social. De hecho, reconocido surgió como parte de una iniciativa de una entidad religiosa, pero sin embargo, en la República Dominicana nosotros podemos ver cómo la iglesia muchas veces, en vez de convocar y apoyar, se convierte en parte del verdugo. Entonces, ¿cómo a nivel internacional nuestros espacios religiosos podrían ayudar a promover esta otra liberación que necesitamos? Porque acá no solo podemos hablar de almas, tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de vida, de personas que necesitan seguir avanzando. Ponerle rostro, ponerle nombres y Exactamente, y apellidos. lo que estamos viviendo es una continuidad de la esclavitud, Sí, claro. es una continuidad del Es un colonialismo. estado con una estructura muy fuerte colonial, bastante fuerte. Exactamente, porque además estamos hablando en Dominicana le hablamos de bateyes, que son Claro. comunidades aisladas, fuera de las ciudades, que no tienen acceso a todos los servicios básicos. O sea, los bateyes son enclaves cañeros agrícolas, en donde algunos ya hoy no son tan agrícolas porque el sistema productivo del azúcar de la caña ha cambiado muchísimo, pero siguen siendo comunidades aisladas, marginalizadas, que nadie ve para allí, o sea, donde no hay casi acceso a ningún servicio. Y la gente se ve obligada a tener que salir de allí. Pero ¿cómo tú sales si desde que tú llegas a la ciudad estás con la amenaza de que puedes ser arrestado en cualquier momento? Y en los últimos 2 años, no solo la policía migratoria te puede arrestar, sino cualquier otro oficial, la Policía Nacional, el Ejército. O sea, vivimos en un estado de constante alerta, de constante temor y miedo, porque en el bus, en la escuela, en el hospital, en la calle, en cualquier lugar puedes sufrir una agresión, tú puedes sufrir una detención por parte de cualquier agente. Y también hemos visto cómo hay ciudadanos que se han vestido de agente y han decidido ellos salir a cazar haitianos, a cazar indocumentados, porque necesitan limpiar el país de la presencia. Y cuando esto sucede, no solo sucede contra los inmigrantes en condición irregular, sino contra cualquier negro que ellos ven allí, porque recuerden que estamos hablando de un tema de fenotipo, cómo me ven, no necesariamente del documento, porque muchas personas que son detenidas
son detenidas aún teniendo documento, porque lo primero que preguntan no son los papeles, sino que te Sino, agarran y después investigan. Y esa es así, la realidad que vivimos. Y yo pienso que a mí me anima mucho. Me siento muy animada de ser parte de esta red global porque yo pienso que el silencio que ha imperado en los últimos años con el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana eh, puede romperse desde este espacio. Es un espacio, yo sé que tiene muchos otros retos, muchas otras iniciativas. Nuestra realidad no es la única que existe en el hemisferio, pero sí podemos encontrar espacio para amplificar la voz y las acciones para detener este genocidio civil. sí. Eh, Profe Aurora, no sé si usted quiere, antes de finalizar, hacer alguna intervención o una pregunta a Ana. Sí, muchas gracias, Ana, por todas estas reflexiones. Ha Sí, sido muy importante poder entender y también encontrar las acciones concretas que podemos ir perfilando y diseñando desde este proceso. Sobre el argumento de empoderar a los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, tengo una pregunta. Si estas formas de empoderamiento usted se las imagina, por ejemplo, con acceso a oportunidades internacionales o cómo se la imagina. Bueno, el acceso a espacios internacionales es muy limitado porque muy pocos tienen realmente como un documento. De hecho, eso es parte de la lucha. El ujú, no poder ni siquiera salir del país o desde tu propio espacio. Así que yo sí creo que hay que pensar en formas creativas, que el que pueda y tenga la oportunidad, perfecto, brindársela, abrir espacio para que lo puedan hacer y poder volver y continuar la lucha. Pero el que no tiene la oportunidad de poder salir por las limitaciones de los documentos, pero que por lo menos virtualmente se puedan crear espacios para ayudar a fortalecer ciertas capacidades. Eh, no todo el mundo, por ejemplo, al principio del movimiento reconocido vivíamos con la con la atención de que, bueno, hoy vivimos en un mundo virtualmente conectado, no todo el mundo tiene acceso a un celular, a una computadora o a un internet. Ya esas brechas se han ido reduciendo en gran medida, pero ¿cómo ponemos más disponible otras capacitaciones, espacios de conocimiento, de herramientas? O de desarrollar. O sea, a veces nosotros vemos muchas de las cosas que están pasando y nos gustaría poder hacer más. ¿Cómo aprender de otras, qué sé yo, de otras estrategias que se están implementando en otros estados? ¿Cómo desarrollar nuestras propias herramientas analíticas de investigación? ujú. ¿Cómo dejar de hablar solo desde la voz y llevar a un documento bien organizado, con evidencia, que no puedan ser fácilmente decir o no, pues estos son casos aislados, no, porque eso es por lo general lo que nos dice el Estado, no, estos son casos aislados, pero no siempre son el caso aislado. ¿Y cómo poder demostrar? Yo pienso, nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte en los últimos años eh, de cómo entender nuestra realidad más allá de la situación momentánea que estamos viviendo. O sea, ya hemos comenzado a profundizar sobre esto. ¿Por qué? Porque vivimos y crecimos en una sociedad que nos hizo rechazar nuestra identidad negra y que por lo tanto nos hizo rechazar cualquier como elemento. Entonces, muchas veces, lo digo por experiencia vivida y de los compañeros, en donde no hacíamos la conexión de que nuestra situación particular como dominicanos de ascendencia haitiana estaba conectado con una situación más general de la población negra. Pero cómo llegamos hasta ahí fue como un proceso de reflexión, un proceso de estudio muy como sistemático en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que está pasando es fruto de lo que hoy estamos viendo y no que es consecuencia, que es una herencia que se viene perpetuando.
desde muchísimo tiempo. Entonces yo pienso como que espacios de formación es crítica, analítica, pero también práctica de cómo nosotros podemos hacer mayores incidencias frente a lo que está pasando. Yo sé que las universidades muchas veces tienen como muchas herramientas. eh, no digo, o sea, no tenemos que convertirnos en investigadores académicos, pero sí en investigadores sociales, comunitarios, en comunicadores, sabe, como tener herramientas para comunicar y accionar desde lo que nosotros vivimos y denunciamos. Que no dependamos como de que otros vengan necesariamente a hacer o decir solo por nosotros, sino que nosotros podamos Tener replicar, herramientas. exacto, tener como las herramientas necesarias para mostrar al mundo lo que está pasando y que las limitaciones de cómo hacerlo, cómo decirlo o cómo transmitirlo no sea lo que nos frene en estas conversaciones. Yo pienso que puedo seguir pensando en muchas otras cosas de cómo poder hacerla, pero ahora como que lo que me llega a la mente es un poco eso, que no sea solo desde sacar a la persona para que capacite fuera, que eso también es bueno y necesario, pero también ver cómo traer esto hacia adentro con las herramientas que tenemos. Tal vez, qué sé yo, eh, tal vez tú no puedes llevar a 10 personas a Colombia a capacitarse, pero tú sí puedes venir a Santo Domingo y capacitar a 20. Ujú. No sé, ¿saben? Mm. Como que estas cosas así que son posibles. Y bueno, gracias a Dios por lo menos tenemos la virtualidad. Entonces, como ver cómo jugar con las herramientas que tenemos, hacer posible lo que es posible de manera física, pero lo que no puede ser, lo que no puede hacerse, buscar, usar las herramientas que hoy tenemos. Por ejemplo, estaba pensando ahora, hablando de estos espacios de formación eh, eh, y capacitación también dentro de, para contrarrestar estas acciones, estaba pensando en la formación de formadores, teniendo en cuenta que lo que nos dice Ana de la descolarización de los niños, ¿no? Niños, jóvenes y adolescentes que quedan descolarizados por no tener un documento o por esa desnacionalización. Lo preocupante que es tener a los niños en la calle, que no se empoderen también frente a su identidad o se formen adecuadamente, todo lo que eso implica socialmente también. Sí, Eso bueno, realmente no se trata de niños, porque los niños sí tienen acceso, sino más jóvenes. más Pues ya jóvenes, más después, adolescentes, exacto, porque ya después del octavo grado es allí donde 13 encuentras. 14 años más o menos. Exacto, porque Ujú, la educación en Dominicana es universal y gratuita, o sea, sí. todo niño tiene derecho a acceder con o sin documento. Siempre es una lucha todos los años porque hay grupos que se oponen a que los indocumentados o hijos de inmigrantes haitianos tengan el acceso, pero hasta ahora, por lo menos allí, el Estado se ha mantenido un poco firme en que el acceso a la educación tiene que ser algo universal, que no dependa de la condición del niño. Ahora, ustedes saben que hay unas cosas que se llaman pruebas nacionales. Para las Ujú, pruebas nacionales, allí es donde empieza el problema, porque si usted necesita un documento de identidad para mostrar, para que le envíen todo, y a partir de ahí entonces se comienza a dificultar la vida y la continuidad de ese adolescente. Entonces es como un tema más a partir de la adolescencia hacia la juventud, es el grupo en el cual yo estoy más pensando que ujú. son los que tienen más limitaciones para acceder a esto. Por ejemplo, para continuar con lo de las iniciativas de muñecas negras, del que usted hizo parte o hace parte y lanzó los libros Nos cambió la vida y somos quien somos, que son los relatos de las personas, hombres y mujeres de ascendencia haitiana, nacidos en Dominicanas y en Dominicana, perdón, y el libro de la muñeca de Diula. ¿Qué impacto ha tenido o cómo ha sido recibido? También
pues desde el proceso, háblenos desde el proceso de Sí, gestación. bueno, el libro nos cambió la vida y Somos quien somos fue parte de un proceso de escritura que desarrollamos internamente. Fueron unos talleres de historias de vida y escritura en donde promovimos que las mismas personas afectadas reflexionaran sobre su vida y pudieran entonces escribir. Y estos escritos después, pues, lo llevamos a lo que es estas publicaciones impresas y virtuales que tenemos. Fue un proceso sumamente eh, empoderador porque desde allí pues se trabajó no solo la capacidad de producir textos escritos, pero también como que el mismo espacio generó como un espacio de catarsis, espacio Ujú. de crecimiento grupal. eh, fue un proceso que duró varios meses, entonces como ese intercambio eh, este intercambio constante entre el grupo ayudó como a fortalecer al mismo movimiento en cuanto en la medida en que íbamos como aprendiendo a distinguir los tipos de escritura, la manera en que se escribe y el compartir incluso en las historias. Yo siempre digo, yo tengo una deuda social con cada una de las personas que escribieron parte de sus historias en estos libros, porque las historias ya de por sí dan para otros proyectos, de cosas que uno ve que hay que trabajar, que lamentablemente no teníamos la capacidad de poder como seguir temas de violencia de género, temas o sea, muchísimos otros temas que se fueron revelando en la medida en que uno hacía estos ejercicios que a veces como grupo no tenemos la capacidad como de ver todas las intersecciones de estas problemáticas. Intentamos como enfocarnos más en una o dos situaciones, pero las personas afectadas viven de todo. Y hay realidades, de hecho, ahora estoy analizando que hay muchas situaciones de enfermedades que se están dando dentro del colectivo que, que tienen sus raíces en todo lo que estamos viviendo y luchando. Entonces, uno se queda como con la impotencia de cómo apoyar a estas personas a nivel de salud. Por ejemplo, no sé, usted es psicóloga y desde que usted Exacto. dijo que era psicóloga y eso y que estaba apoyando a la, a la A la red, red. yo me dije, pero tal vez si la red ayuda a crear un espacio de Ujú. psicólogos y psicólogas que pueda dar como apoyo. Yo necesito un psicólogo, pero tengo miedo de buscar un psicólogo dominicano, por ejemplo. Claro. Encuentro aquí en Estados Unidos, pero me digo, no, yo no quiero una psicóloga que no me pueda entender en mi propio idioma, pero a la vez necesito una psicóloga que entienda lo que yo estoy pasando y que no me, aunque sea que no, su papel no está ahí para juzgar, pero necesito a alguien que no me juzgue. Entonces yo digo, así como yo sé que necesito, muchas otras personas necesitan. Entonces, yo sé que nunca hablamos de eso, Aurora, pero tal vez eso es algo que se pueda poner en perspectiva para la red de tener como ese espacio de asistencia, asesoría psicológica, o no sé qué, porque Mental, exacto. sí, los que estamos en este proceso lo necesitamos y a veces más de lo que somos conscientes. Salud mental. Exacto, y no solo para los que estamos allí, sino también quizá abrirlo un poco más, porque hay jóvenes, compañeros de mi grupo, que me encantaría que tuvieran un poco más de acceso. Claro, ahí está todo el tema de los tabú, del tema psicológico, de si yo estoy loco o no estoy loca, de por qué le voy a contar mi vida. Pero bueno, yo por lo menos para los que estamos en primera línea, pienso que sería, que no estaría mal. Se me olvidó lo otro que iba a decir, pero bueno. El impacto de cargar también con el peso de los otros, de los demás, Sí. Oh, bueno, sí, yo iba a es decir, fuerte. estaba diciendo lo del libro, perdón, cómo fueron generando. Y esto realmente causó o sea, que una persona que apenas tiene un octavo grado de curso, tú puedas ayudarlo a sentarse y que esta persona pueda ser capaz de producir un texto sobre su propia experiencia, ya de por sí es algo transformador.
sí, ¿Sabe? Para nosotros fue como un proceso que generó mucha riqueza en muchos sentidos porque no son el grupo de personas que se espera que vayan a escribir, que vayan a pensar, que vayan a producir algo, ¿sabe? Entonces poder como romper con este estereotipo, con estos patrones, en los dos procesos de historia, de talleres de historia, fueron muy importantes para nosotros. Y con el libro de Diela, fue un proceso más individual, pero también el impacto colectivo y grupal ha sido muy fuerte. Diela parte de la iniciativa de Muñecas Negras, en donde después de que estábamos trabajando un día, yo decidí, bueno, quiero crear un libro infantil para poder trabajar con los otros niños que por su edad no pueden acceder al espacio de los talleres de creación de muñeca. Entonces, a partir de ahí salió la historia de Diela. Pero ¿qué sucede? Yo solo lo estaba pensando como una herramienta pedagógica en nuestro grupo, para trabajar con otros niños de bate, porque además nuestra niñez no tiene acceso a literatura infantil y mucho menos a literatura infantil donde ellos se puedan ver identificados. O sea, las ilustraciones de las historietas no reflejan la identidad de los niños de nuestras comunidades y mucho menos el acceso. O sea, de hecho, para el público que no es de las comunidades, el libro que yo tengo tiene un costo, pero en nuestras comunidades no hay manera de vender porque ningún padre te claro, va a dar 100 pesos por un libro. O sea, ¿sí? Una pregunta, Ana. exacto. Entonces, si, por ejemplo, buscáramos la opción que usted tuviera más versiones del libro y que pudiera entonces dárselos de regalo a esas familias, ¿cree que esa puede ser una forma? Sí, de hecho eso fue lo que hicimos desde un primer momento, buscar la manera de que podamos imprimir la historia y que esta fuera totalmente gratuita para todos los niños de las comunidades con las que trabajamos, especialmente durante Navidad. Hemos hecho actividades en donde las mujeres confeccionan muñecas y yo con el libro, entonces hacemos actividades en donde les regalamos tanto a las muñequitas como la historia que está en el libro. Pero lo otro es que el libro fue escrito bilingüe, español y creol. Y eso para una élite ultraconservadora dominicana fue como un insulto porque, Mm. bueno, se hizo toda una campaña en contra del libro. Estuvo presente, yo debí presentarlo en la Feria Internacional del Libro. En el 2021 creo que fue, 21 22 y hicieron manifestaciones para que primero no se me Oh, permitiera participar en la Feria del Libro porque ellos consideran que yo no soy dominicana y como no soy dominicana no tengo derecho a participar allí. Y mucho menos que se promoviera ese libro porque lo que estaba era haciendo era enseñándole creola a los niños dominicanos y colocando la historia haitiana por encima de la dominicana, como resaltándome. Entonces algunos medios de comunicación pues me masacraron en ese sentido y los directivos de la Feria del Libro sacaron el libro del programa, o sea, yo no me permitieron presentar el libro. Y bueno, fue un proceso como de mucha tensión. Sin embargo, una de las cosas como que me tranquilizaba es que no fue un libro para todo el público. O sea, mi intención original no era hacer un libro comercial, sino más bien tener una herramienta ilustrada que me permitiera trabajar con los niños de las otras comunidades. Y lo logré. Y la recepción fue magnífica en todas las comunidades donde nosotros fuimos a compartir. Fue muy lindo ver cómo los niños recibían y veían la historia y manoseaban el libro, pero también cuando hacíamos la dinámica entre el creol y español, porque eso es una deuda que la nación tiene con nosotros, el hecho de impedirnos vivir nuestra diversidad en el sentido de que ser dominicana es negar lo haitiano. Ser dominicana es negar tu identidad haitiana. Y negar tu identidad haitiana pasa incluso por el hecho de no poder hablar el creol en público, porque
te van a identificar como haitiana y por ahí entonces empieza La todos actos persecución. de discriminación. Entonces, para mí, hacer un libro en creol y español y fomentar la lectura del español entre los perdón, del creol entre los niños era una cosa, o sea, esencialmente poderosa porque primero, como les digo, como que la gente no se imagina que el creol es un idioma y que tiene una importancia y que es parte de nuestra herencia que tenemos que gustar, que así como nos afanamos por aprender el inglés, el francés y cualquier otro idioma, tenemos que sentir como igual goce de decir, sí, soy bilingüe. No inglés-español, no, soy creol-español y verlo como una riqueza y no más bien como algo que nos vaya a cerrar puerta. Entonces, para mí, como haber hecho esto con las comunidades fue esencialmente poderoso y por eso no me afectó tanto el boicot que le hicieron al libro, porque esto no era un libro para los colegios de élite de la República Dominicana, era un libro para trabajar con las comunidades. Y como les dije, el primer objetivo era que los niños con los cuales estábamos trabajando pudieran tener acceso a literatura infantil ilustrada en donde Ujú. ellos se vieran Se vieran reflejados. representados. Ese era el primer objetivo. Entonces, en ese sentido, Aurora, no solo con mi libro, pero sino también con cualquier otros libros, si podemos seguir fomentando que nuestros niños tengan acceso a literatura. Porque hay mucho, de hecho, uno de los proyectos que yo quiero poder desarrollar en algún momento es fomentar más la lectura entre los niños de nuestras comunidades y hacerlo desde esa perspectiva afrocentrada que nos permita valorizar más, porque nuestro sistema educativo es muy deficiente. Nuestros niños, qué sé yo, tienen 14 años y apenas saben leer bien. Entonces, ¿cómo fomentar la lectura, pero una lectura más como desde nuestra perspectiva de afrodescendencia? En eso se puede pensar también, profe Aurora, en un intercambio, teniendo en cuenta que aquí hay una vasta en Colombia de literatura infantil y adolescente afro, ¿no? Eh, es centrada en el tema, muchas exponentes, y se puede hacer un intercambio de, para generar esos procesos de lectura con contenido, ¿no? E Una identidad. cosa, una cosa que yo sí quiero advertirle es cualquier gente que entra y tiene la intención de hablar de este tema, defender a esta población o identificarse de algo, tiene que tener muy consciente de que va a recibir ataque, porque eso es como que Ujú. viene con todo el paquete. Y Claro. muchas veces tú puedes hacer cosas muy como como Sutiles. muy sutiles. Por ejemplo, yo no me esperaba recibir todos los ataques que recibí con la historia infantil, porque eso es Claro. una historia que políticamente no ataca a nada. Tú sabes, como la historia de nos cambió la vida y somos quien somos, ahí hay más testimonios de vida y cosas de gente. Yo digo, bueno, si yo lo hubiese recibido con nos cambió la vida y somos quien somos, estaría hasta bien, porque ahí sí hablamos de cuestiones de cómo todo este proceso nos ha lacerado el futuro, la vida y eso, pero el libro infantil como que ha sido algo muy inocente, pero sin embargo ha recibido muchos ataques. Lo digo porque el tema de declararte traidor a la patria, bueno, en lo caso de los que son dominicanos, es algo muy común que nos digan traidores a la patria y un sinnúmero de cosas. Pero a algunos amigos solidarios internacionales también, como cuando se han atrevido a hablar han recibido como sus críticas y sus cosas, que eso siempre va a venir. O sea, lo digo solo para que se entienda de que no es una lucha sencilla, fácil y que trae sus malos momentos consigo, pero que en nuestro caso no tenemos de otra, tenemos que seguir porque esto hay que cambiarlo.
Muy Sí, bien, muchas gracias, Ana. no, no sé si usted quería ya cerramos. Sí. Bueno, profe Aurora y Ana Belique, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo. Ha sido no solo impactante conocer los testimonios y la vivencia de primera mano y en primera voz, sino que pues de aquí estoy segura vamos a tener eh, material suficiente para trabajar y abordar este tema de la manera en que podamos incidir o al menos eh, ponerlo en contexto como queremos y como es el deseo de todos los que estamos integrando la red. Eh, Agradecerle por su tiempo, Ana, profe, No, la que lo muchísimas agradezco soy gracias. yo, de verdad, realmente para mí es muy significativo que hayan decidido pues hacer esto. Y como les digo, el lunes, por ejemplo, el grupo va a estar frente al Palacio en una manifestación pacífica por los 11 años de la sentencia. Y una de las cosas más tristes es como todo el silencio nacional e internacional en torno a este tema. Por lo tanto, cualquier iniciativa que nos ayude a visibilizar lo que todavía sigue pasando en la República Dominicana es muy bienvenida, porque es justamente lo que ellos no quieren, que se hable de este tema. Yo quería Ya, solicitarle un apoyito de imágenes, esos relatos, o al menos que usted escoja un relato de las historias de vida Ok, que le haya impactado, que le haya gustado, que nos lo permita compartir. Imágenes de pronto de lo que hacen el colectivo, también pues si hay de espacios crudos de violencia policial, también sería perfecto. O sea, estamos ahí para acompañar la entrevista y hacerlo, está. difundirlo con todo el rigor. una Claro. pregunta. Sí. Para el lunes es la conmemoración, ¿cierto? Sí, el 23 de septiembre. ¿A usted le gustaría escribir una breve columna de opinión, como haciendo remembranza de cómo se llegó hasta aquí y la importancia que se reflexione internacionalmente sobre el tema? Sí, claro. Unas 500 palabras, lo que usted considere. Y, Está bien. y lo conversamos en el transcurso del fin de semana o el lunes para que lo revisemos. Si me permite, yo le pido entonces a Alfa su contacto para que conversemos Está bien. y tratemos entonces de encontrarle una publicación a la columna suya. Y después, si alguna foto de la movilización tienen que Ujú. Ujú. acompañar la columna, creo que nos podría ayudar muchísimo. Ok, perfecto. Entonces, quedamos acá, Alfa, con ese compromiso de tratar de Bueno, buscarle una plataforma de publicación a esta columna Perfecto. mañana Será muy bueno. para ver entonces cómo logramos encontrar una ruta que permita hacerle eco a lo que va a pasar el lunes allá. Perfecto. sí. Bueno, quedo súper pendiente. Muy Gracias bueno. por el tiempo, Ana, y No, gracias. gracias a ustedes, de verdad, estoy muy agradecida por todo. No, no tengo cómo agradecerles esta iniciativa y el hecho de que nos estén tomando en cuenta. Muchas gracias. A usted por sacarlo adelante y por darnos un ejemplo tan maravilloso de De cómo resistencia. enfrentar estas manifestaciones del racismo en este momento. Cuídese mucho, que tenga un buen Ok, día. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Gracias. Alfa, Bueno, Un hasta por luego. gusto, organizar todo. Alfa. Bye. Igualmente, hasta luego.